Buenas tardes a todos. Soy Miguel Ángel Marqueta, soy de la Cátedra Tecnología y Accesibilidad de la UNED, Fundación Vodafone España. Y bueno, voy a presentaros lo que se está haciendo en estos momentos en la cátedra y a qué nos dedicamos principalmente, ¿no? Para que vayáis conociendo un poquito. Voy a ser breve porque a estas horas ya parece que hay un poco de ganas de acabar y de ir a comer. Y bueno, pues paso a explicaros un poquito de qué se trata la presentación. La presentación trata sobre la incorporación de estándares de accesibilidad a metodologías de desarrollo de apps móviles en entornos académicos, o sea, cómo desarrollar una metodología para implementar apps móviles que sean accesibles y desde un principio, no solo desde el momento en el que se crean, volviendo atrás sobre ellas y refactorizando y añadiendo y volviendo a escribir código, sino desarrollando una metodología que desde un principio permita ir desarrollando estas apps móviles de una manera que sean accesibles para ahorrar tiempo y recursos. ¿Por qué? Bueno, principalmente la UNED tiene como una nube híbrida de servicios académicos. Tiene un conjunto de plataformas de e-learning, plataformas educativas, de contenidos de autoevaluación, laboratorios, un montón de recursos. Es una universidad, si no la conocéis, es la única universidad nacional, de ámbito nacional en toda España, y está implantada en toda España. Por su carácter semipresencial, consta de centros asociados donde se imparten tutorías y clases y de una nube o un entorno online en el que se pueden aprender los contenidos y seguir todas las metodologías docentes. Por ello, contamos con una gran cantidad de recursos y, entre otras cosas, lo que se ha decidido es intentar, por medio últimamente de dos aplicaciones, una de ellas una app de calificaciones, dar servicios a esta comunidad de estudiantes que no tienen por qué ir al centro asociado a ver las listas como se hacía anteriormente en los tiempos de antaño, sino que ya les llegan las calificaciones automáticas a través de una app. Pues también la otra aplicación sería el desarrollo de una app que permitiera ver toda esta cantidad de recursos educativos que hay en los repositorios, pues de una manera automática, o sea, conectándose online. ¿Y por qué accesibles? Pues principalmente porque la UNED cuenta con el mayor número de estudiantes con discapacidad en estos momentos de España. Es un número muy elevado, ronda los 8.000 más o menos. Intentamos, como tiene que ser, llegar a todo el mundo. De esta manera, como os digo, las dos aplicaciones, las dos apps, la de calificaciones que se desarrolló el año pasado y la aplicación de recursos multimedia, pues se intentan hacer accesibles para que lleguen a todo el mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer para establecer primeramente una metodología? Bueno, hay que definir el problema, ver el objetivo y aportar la solución, ¿no? El problema es la necesidad de adaptar las apps móviles ya desarrolladas y corregir carencias de accesibilidad que se puedan presentar. Esto en un principio cuando no se ha desarrollado primeramente accesible desde el principio. El objetivo para ello es subsanar el problema o, como una segunda solución, hacerlo ya accesible desde el principio. La solución es la que hemos desarrollado. Está realizada por un colectivo, un grupo multidisciplinar de personal y de miembros de la UNED, pues que están distribuidos en varios grupos. Uno de ellos es el CTU, el Centro de Tecnologías de la Universidad, donde se realizan las cosas de programación. Otro grupo es el INTECA, en el que se realizan principalmente el acceso a las tecnologías de los centros asociados, como las charlas AVI, las conferencias AVI. Otro grupo, otro colectivo importante es el CEMAC, que se encarga de los medios audiovisuales, las grabaciones de los vídeos institucionales de la UNED, de grabaciones de documentales, etcétera. Otro grupo es UNIDIS, que es el grupo de atención a la discapacidad de la universidad.
No se realiza la atención a los estudiantes universitarios con discapacidad, se les ayuda en adaptaciones, se les ayuda en distintas cosas y luego estamos nosotros en la cátedra Tecnología y Accesibilidad. Bueno, pues entonces este trabajo ha sido desarrollado por este grupo en conjunto y cada uno ha ido aportando distintas soluciones en distintos momentos del proceso. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Qué se ha utilizado para desarrollar esta metodología y estas acciones? Bueno, hay un conjunto de publicaciones, tutoriales y artículos sobre accesibilidad. Uno importante sobre el que nos basamos es el de Gil González del 2013, del CEAPAD. También hay estudios de Fundación 11 muy importantes, de INTECO, del Observatorio de Accesibilidad TIC de Discapnet. Realizan muchas acciones estos cuatro grupos, estos tres grupos principalmente, este autor, y luego además hay una serie de estándares y de normas en lo que es la comunidad de la información, de las tecnologías de la información, y normas y legislaciones aplicables que hay que cumplir y que, bueno, hay una serie de normas y unas leyes que se tienen que cumplir para los medios audiovisuales, para la accesibilidad web, y ahora actualmente se está ya terminando una norma este año para el 2018 sobre accesibilidad web en aplicaciones móviles también. ¿Qué se aplicó? Se aplicaron guías y prácticas, sobre todo realizando adaptaciones de la guía que os he comentado anteriormente del CEAPAD, de Gil González, y de las WCAG 2.0. El proceso consistió en definir una serie de criterios de accesibilidad que se pensaron ahora lo comentaré, en tres niveles: de máxima prioridad, de menor prioridad y de más suave prioridad, y se definió una checklist con varios puntos que se tenía que cumplir o intentar alcanzar al menos en el mayor grado posible. El tipo de procedimiento, la metodología que se utilizó fue idealmente el caso, como se ve ahí, el caso ideal es el proceso iterativo clásico de todos los procesos informáticos o de desarrollo de aplicaciones, que es especificar el contexto de uso, especificar los requisitos, producir las soluciones y evaluar. Si se cumplen las características, se para, y si no, se sigue iterando en el proceso hasta refinar y conseguir una solución mejor. El proceso que hicimos nosotros fue, como ya teníamos una app desarrollada, la de calificaciones, que ya había sido escrita, teníamos que ir refinándola y corrigiendo errores. Para ello intervienen tres autores. El primero es el equipo de desarrollo de INTECA, que genera la especificación, empieza con el modelado de los esquemas, hace un primer prototipo, nos pasa a nosotros el código, nosotros evaluamos la accesibilidad, vemos en qué se queda corto, qué falla, qué se puede mejorar, aportamos la solución correctiva, les devolvemos el código, ellos implementan los cambios y nos lo vuelven a devolver. Si lo han devuelto y nosotros consideramos que ya está suficientemente bien y que se ha llegado a una solución buena, se pasa finalmente a los compañeros de UNIDIS, que con un conjunto de estudiantes voluntarios con discapacidad pues pueden seguir probándola y evaluando qué tal es la solución, y si es necesario en otro caso volver a iterar el proceso para corregir errores que se han detectado. En estos momentos las dos apps, una de ellas está acabada, se está revisando la accesibilidad, y la otra está en una fase beta. Estaríamos más o menos por aquí, ¿vale? Estamos aún haciendo refinamientos y acabando las cuestiones de accesibilidad. No se ha llegado a una prueba todavía con usuarios finales, y será ese un momento en el que habrá que pasárselo a los usuarios y ver qué tal es la solución y si es necesario realizar más acciones. Bueno, como os he dicho, ¿cuáles fueron los puntos que se trataron? Se definieron sobre los dos documentos principales que os he comentado, una serie de criterios o pautas que tenían que ser atendidas y cumplidas.
Muchas salieron de las pautas WCAG, adaptadas a lo que son aplicaciones móviles, y otras de otras que habían sido extraídas de esta persona que os he mencionado antes. Algunas pautas eran sencillas, como el etiquetado de todos los elementos, casos especiales de imágenes decorativas o gráficos, si hay que poner el texto alternativo o no, si tienen carga semántica o descripción, el tamaño del texto, si tenía que ser reescalable, una superficie mínima táctil, navegación centrada en el foco, es decir, cuando estás navegando por la aplicación que el foco vaya correctamente por todos los elementos. Bueno, todas estas pautas que da el WCAG, pues adaptadas a la aplicación, a la app móvil. Contraste del texto visible suficiente, zoom y ampliación, disposición coherente de los elementos en las páginas. Había, como os digo, de nivel 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, se definieron 13 en un principio, se intentó llegar a todas ellas. De nivel 2 se definieron unas 12 o así, o 13 también, y más, 13, unas 20, y de nivel 3 quedaron solo las de más alta accesibilidad, dijéramos ya refinamientos que eran mucho más en detalle. Por ejemplo, el uso en alto contraste, por ejemplo, pues algunas de ellas porque se vio que el propio dispositivo móvil cuenta ya con herramientas de accesibilidad, como el uso de contraste alto, como uso de zoom, lupa, ampliación, que quizás no es necesario dotar estas medidas de accesibilidad porque ya las provee el propio dispositivo móvil. Bueno, después de esto, ¿en qué hemos trabajado exactamente en la cátedra, nosotros en la unidad de la Cátedra de Tecnología y Accesibilidad? Hemos trabajado en la refinación, en el refinamiento y en el etiquetado de elementos. Dos cuestiones fundamentales. Fue el adecuado etiquetado de los elementos mediante el estándar WireIA, que es un estándar del V3C que sirve de nexo entre lo que es el código en HTML5 o JavaScript, tecnologías web, con las APIs de accesibilidad, y entonces este estándar sirve para dotar de accesibilidad aplicaciones que de por sí no la llevan. Consiste básicamente en una serie de etiquetas, de roles en cada una de las partes de la aplicación, la cual se va marcando, son lo que se llaman landmark roles, roles de marcado, y hay varios. En este esquema, por ejemplo, de una persona, de Carmen Wiki Osu, por ejemplo, que hemos cogido, que es bastante ilustrativo, pues uno de los roles para el header, por ejemplo, sería banner, otro para la barra de navegación sería navigation, para el contenido principal main, y para algunos otros, por ejemplo, como la lista, un árbol, pues podría ser list item, un ítem de la lista, o un tree item para un árbol de elementos. Bueno, pues ¿qué hicimos? Fuimos recorriendo el código de la app, que había sido desarrollada en un lenguaje de programación web híbrido, era en Angular 2, y fuimos etiquetando las distintas partes del código. Esto se devolvió a los compañeros de Inteca y lo integraron. Cuando se probó que el lector de pantalla leía correctamente los elementos que habían sido etiquetados. Otra de las cuestiones importantes fueron los dos puntos principales, fue la identificación y la gestión correcta del foco en la aplicación. Es decir, cuando vas dándole con los gestos de ir desplazando con un lector de pantalla, por ejemplo, TalkBack en Android o VoiceOver en iOS, cuando vas desplazando, el foco va cambiando por todos los elementos. Lo que hicimos fue asegurarnos de que al ir pasando los gestos iba siguiendo correctamente el foco cada uno de ellos, y que se iba leyendo, se iba oyendo lo que decía la app móvil. Esto se debe principalmente a una etiqueta que es un atributo de HTML5 que está bindes,
que esto está extraído del blog de Olga Carreras, que es una friki de esto, de la accesibilidad, muy buena, y a la que seguimos porque tiene cosas muy buenas. Explica por qué la conveniencia de este elemento del Tab Index. El Tab Index no estaba implementado en HTML5, en HTML4 y en XHTML hace tiempo, y el control del foco solo se podía realizar sobre elementos de formularios o elementos interactivos, y no sobre elementos, por ejemplo, que tú programases en alguna parte de la aplicación, en alguna etiqueta, por ejemplo, en un LI, de una lista de elementos. Si tú insertabas un código, voy a ir acabando ya. Si tú insertabas un código, podías por JavaScript realizar una función en ese elemento, pero si no te posicionabas con el cursor encima de ese elemento no se activaba el código. No podías activarlo por desplazamientos porque el foco no pasaba. En HTML5 lleva el atributo tabIndex, puedes etiquetarlos poniendo, pues en este caso, si pones un 0, es tan sencillo como eso, lo reconoce como un elemento que puede recibir el foco y sigue el foco en el orden en el que han sido etiquetados. Si le pones un -1 es que no va a coger el foco, y si le pones un número indica el orden concreto del foco. Pues eso es otra de las acciones que fuimos haciendo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado son unas apps, en este caso esta es la de calificaciones. Se ve como con un gesto, con una herramienta que se llama Chromebox para Chrome, para el navegador Chrome. Con ella se puede probar muy bien la accesibilidad, es bastante interesante, es muy útil, porque indica los elementos por donde vas pasando y va hablando, va diciendo qué es lo que lleva ese contenido asociado. Ahí se ve, por ejemplo, que está aquí, bueno, se lee mal, pero está marcando el 1, 2, 3, el cuarto elemento con un colorcito naranja, y ahí con otro colorcito naranja también. Es decir, se va pasando el foco correctamente. Y bueno, y eso es más o menos lo que venía a contaros, la metodología que hemos seguido. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis preguntar alguna cosa? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y gracias.